Las sanciones occidentales contra Rusia están causando serios daños en su economía, pero como según los mismos europeos y estadounidenses reconocen, no están ocasionando el efecto esperado, que era hacer que la economía rusa colapsara como un castillo de naipes en apenas unos días. Si sancionar a Rusia está bien o mal, ya cada uno lo analizará según le dicte su conciencia y el conocimiento de la historia. Pero una cosa está clara, es poco inteligente sancionar a Rusia si estas sanciones también causan daño a tu economía. Ese al menos es mi punto de vista que no necesariamente ustedes deben compartir. De momento los más afectados son la cúpula política rusa y los oligarcas y multimillonarios rusos. Y aunque es motivo de festejo en Occidente, lo cierto es que los mismos occidentales se están dando un tiro en el pie. Cuando abro la prensa española o francesa o alemana o estadounidense, encuentro artículos que exponen de mil maneras el accionar de Rusia. Y poco o nada cuentan sobre sus propias economías, que empiezan también a ser arrastradas por sus propias sanciones y bloqueos. En España, por ejemplo, hace poco hubo huelgas masivas de agricultores que se negaban a iniciar la campaña de siembra hasta que el bloque europeo rebaje los precios de la venta de combustible. Han llegado a acuerdos, pero los precios siguen siendo altos. La situación es tan crítica que desde hace 2 semanas la Comisión Europea viene tomando medidas para normalizar los precios de la electricidad, que habían estado subiendo obstinadamente durante la pandemia, y ahora con las sanciones a Rusia los precios han subido a los cielos, estableciendo récords históricos. En el Kremlin aún se lo toman con calma y muestran datos alentadores, pues los precios del petróleo, del gas, del carbón, de los fertilizantes, del níquel, aluminio y otros metales estratégicos que exportan han subido como la espuma y las ventas de estas materias primas no han bajado. Y con estos altos precios solo han visto llegar más dinero a sus arcas, aunque en líneas generales advierten que este 2022 el PIB de Rusia se verá reducido en un 10% en comparación con el año anterior. Pero al fin y al cabo, dicen, podrán vivir sin Balenciaga, Gucci y Praga. Pero tienen lo más importante, fertilizantes para sus cultivos, trigo, cereales, granos, hortalizas, carne y pescado para alimentar a su pueblo, y suficiente gas para calentar las casas y hacer funcionar sus fábricas e industrias. Y aunque de momento los rusos se lo toman con calma, es obvio que pronto empezarán sus mayores problemas. Pero no son los únicos que deberán luchar para salvar su economía, pues los europeos empiezan a ver la situación un poco fría, negra y poco alentadora, aunque los medios lo intenten ocultar. Hace unos días Rusia tomó la decisión de obligar a los países que llama inamistosos, casi todos los de la Unión Europea, a pagar por el gas en rublos y ya no en dólares o euros, y si no pagan en rublos se les cortará el suministro de gas. Desde el Kremlin explican que la congelación de los activos rusos en el extranjero demostró que los países occidentales están utilizando sus sistemas financieros como arma. Y es que si Europa paga en euros o dólares, en cualquier momento pueden congelar esos pagos después de recibir el gas. En Europa, por supuesto, se tomaron mal esta medida, pues nunca esperaron esta jugada rusa pensada con cabeza fría. Y dijeron en un principio que no iban a pagar en rublos porque eso burlaría las sanciones. Es paradójico ver a los funcionarios europeos recibiendo el golpe de retorno como un boomerang, descubriendo de repente que las leyes de la globalización funcionan en ambas direcciones, y que Rusia no es en absoluto, como dicen por allí, solo una gran gasolinera, sino un proveedor clave de recursos alimentarios, energéticos y de materias primas esenciales para diferentes tecnologías, sin los cuales el nivel habitual de comodidad europea cotidiana se vuelve dolorosamente caro. Como saben, la Unión Europea importa desde Rusia el 27% de petróleo y más del 41% del gas. Encontrar otros proveedores no es tan fácil como caminar en el barrio una cuadra más allá solo porque la tienda de la esquina está cerrada. Estados Unidos se puede dar el lujo de poner un embargo al gas y petróleo de Rusia porque es un gran productor y no compraba mucho a Rusia. Pero la Unión Europea no puede hacer lo mismo. Bueno, en teoría no debería hacerlo de manera acelerada, porque los que pagan más son los ciudadanos comunes y corrientes.
Pues sí, estimados amigos, hoy hablaremos profundamente del gas, ya que existe un amplio entendimiento de que el gas simplemente sirve para calentar las casas europeas y que al terminarse el invierno demandarán menos de este recurso ruso en los próximos meses. Pero lo cierto es que el gas es una gran base elemental sin la cual la vida habitual de una persona moderna es simplemente imposible. Soy Gabriel Bulgakov y hoy conocerán muchos datos de impacto. Pongan atención porque al final del video comprenderán mucho mejor la situación actual. Sin más introducción, empecemos, que la cosa está que arde, como el gas ruso. Cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que el bloque europeo es capaz no solo de salvar la industria y la economía europeas, sino también que es capaz de abandonar por completo la importación de recursos energéticos rusos para el año 2027, si es que no antes, dice una verdad que para muchos no es tan convincente ni conveniente. Porque la pregunta es, ¿a qué precio los europeos deberán pagar ahora recursos energéticos que no sean de Rusia? Y es que para depender menos de Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos llegaron a un acuerdo hace un par de semanas para que el país de las oportunidades proporcione durante este 2022 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas a Europa, lo que representa alrededor de una décima parte del gas que el bloque europeo obtiene actualmente de Rusia. Lo que pocos cuentan es que ese gas será más caro y no solo por el transporte, sino porque negocios son negocios y Estados Unidos no está dispuesto a hacer descuentos ni al ángel Gabriel ni al diablo. Otro dato que no te cuentan es que si bien muchos en su tiempo criticaron a Donald Trump por sacar a su país de los acuerdos climáticos de París, Joe Biden no es tan verde como nos lo intentan hacer creer. Les recordamos que Estados Unidos en los últimos años se ha convertido en un importante exportador de energía, más que nada gracias a la tecnología del fracking, una tecnología muy criticada por sus efectos adversos en el medio ambiente y la salud. Y es que los aditivos químicos utilizados en este método de extracción de recursos naturales pueden contaminar las aguas subterráneas y superficiales, a lo que se une el hecho de que las grandes cantidades de agua utilizadas refluyen a la superficie conteniendo metales pesados, elementos radioactivos y otros compuestos potencialmente tóxicos. Pues bien, este es el gas que la Unión Europea va a comprar al Estados Unidos de Biden, un presidente que hace política resaltando la importancia de los acuerdos climáticos, pero que entre bastidores reparte a diestro y siniestro permisos para extraer recursos con ayuda del controvertido fracking. Con todo esto no estoy diciendo que el gas ruso es santo y perfecto y nada contaminante, no. Pero los ambientalistas ya han advertido de los futuros problemas que tendremos en el planeta debido a una mayor explotación de gas y petróleo por medio de este método tan criticado. Luego no digan que no se les advirtió. Pero hablemos un poco más a fondo del gas para que entiendan su importancia. Sepan que el gas natural es un hidrocarburo que principalmente contiene metano e incluye cantidades variables de nitrógeno, helio y otros componentes. El así llamado gas seco, que es aquel que contiene cantidades menores de hidrocarburos pesados, es el que Rusia suele bombear por los principales gasoductos a diferentes clientes. Pero también se les puede bombear el llamado gas húmedo, que es aquel del que puede obtenerse cantidades apreciables de variadas materias primas. Y es muy apetecido si el cliente tiene sus propias instalaciones de procesamiento de gas. Y con eso, como se habrán dado cuenta, priva al exportador de grandísimas ganancias potenciales al ya no poder vender materias primas con alto valor agregado que se obtienen del gas. Es por eso que los países industrializados son aficionados a firmar acuerdos y extraer recursos de los estados más atrasados y pobres, porque se llevan en este caso el gas húmedo y ya en sus países con toda su tecnología obtienen otros recursos. O compran petróleo crudo y ya en sus países obtienen decenas de subproductos. Es por eso que países como Venezuela o México, al no tener las instalaciones necesarias para satisfacer el consumo interno de gasolina, se ven obligados a importarla, siendo ellos mismos grandes exportadores de petróleo. Rusia, para malestar de muchos, puede por sí sola producir otros productos a partir del gas y el petróleo. Y es eso precisamente lo que enoja a algunos. Atentos, que es aquí donde el video se pone bueno. En Rusia son conscientes que el gas, por más que se quiera tener un planeta más saludable usando energías verdes, renovables y limpias,
El gas seguirá por mucho tiempo siendo uno de los principales recursos energéticos del planeta, por lo que ven al menos las próximas 2 o 3 décadas muy prometedoras. Más si les cuento que cerca de la ciudad rusa de Svatovny se está completando la construcción de una empresa gigantesca, Amur GPP. Y en un futuro próximo comenzará la construcción de una planta más modesta en la localidad rusa de Ust-Luga. Es decir, Rusia no solo tiene gas para rato, sino que también obtendrá del gas importantes materias primas que traerán más dinero al presupuesto estatal. Y es que si Europa ya no quiere los recursos rusos, Moscú mirará hacia Asia, donde solo la India y China representan más del 33% de la población mundial. Y si a esto se suma que Rusia está dispuesta a ofrecerle su gas con descuentos, la India y China comprarán a Rusia a ojos cerrados, especialmente los chinos. Ahora les pido no parpadear porque explicaremos la importancia del gas, un tesoro que excita en el buen sentido de la palabra a cualquier químico. Y es que la industria moderna ha aprendido a extraer fracciones de etano, propano, butano, helio o amoníaco del gas natural. Y si eres de esos que jugaba los dados en las clases de química en el colegio porque la materia no te interesaba, pon atención, que los datos no te decepcionarán. Del gas se obtienen grandes cantidades de etano, que es la base para obtener un producto más familiar, el etileno, que dicho sea de paso es uno de los productos químicos más importantes de la industria química, siendo el compuesto orgánico más utilizado en todo el mundo, dada su importancia para la producción de otros productos como el vidrio para la industria automotriz, anticongelantes, se usa también como agente para fumigación y esterilización. El mercado del etileno está creciendo constantemente en un promedio sorprendente del 5% anual. ¿Y de dónde se obtiene el etileno? Pues del gas. Pero el asunto no acaba ahí. Se estima que cerca del 60% de la producción industrial de etileno se utiliza para obtener polietileno. Y cuando hablamos de polietileno no solo nos referimos a la producción de paquetes de supermercado, ya que el polietileno también se lo utiliza para producir una amplia gama de paquetes para alimentos, cintas de embalaje, tuberías de agua, tuberías de gas, fibra química, materiales aislantes eléctricos, prótesis, plásticos para la industria automotriz y electrónica y mucho más. En resumen, el polietileno es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación. ¿Y de dónde se obtiene el polietileno? Pues en gran parte del gas. Del gas también se obtiene propano, que es mucho más conocido debido a su uso como combustible para estufas de gas y calentadores de agua. Fue justamente el propano el que se popularizó como recurso para la calefacción de grandes fábricas industriales, talleres, granjas o invernaderos. Además de la generación puramente térmica, el propano se utiliza para cortar y soldar metales. ¿Y de dónde se obtiene el propano? Pues del gas. Del gas también se obtiene butano, que también se usa como combustible generalmente transportado en cilindros. Pero también esconde sus cositas, puesto que también se le utiliza como refrigerante en los congeladores y cada vez más reemplaza al freón en este nicho industrial, ya que el freón es considerado más tóxico y nocivo para el medio ambiente y la atmósfera. ¿Y de dónde se obtiene el butano? Pues del gas. Uno de los tesoros más preciados que se obtiene del gas es el helio, que no se encuentra en la naturaleza en su forma pura. Pero debido a la extrema demanda, la producción de helio está en constante crecimiento. Al igual que sus contrapartes enumeradas anteriormente, el helio no es tan simple y no solo se utiliza para inflar globos en las fiestas infantiles. El helio se lo utiliza en los modernos dispositivos de iluminación LED, pantallas de televisión y monitores de computadoras, en los tomógrafos de resonancia magnética, en las naves espaciales y en los motores de cohetes. El helio también es necesario para producir aparatos de respiración como los que usan los buzos o los aparatos respiratorios médicos. La metalurgia moderna es imposible sin el helio, y el Gran Colisionador de Hadrones, que es un proyecto ubicado en el corazón de Europa que intenta responder a algunas de las preguntas fundamentales de la física, sin el helio tampoco funcionaría. ¿Y de dónde se obtiene el helio? Pues del gas. Si bien Estados Unidos domina el mercado internacional de helio, en la actualidad no es capaz de aumentar más su producción para satisfacer las necesidades de, digamos, Europa.
Además, debido a la fuerte oposición de los defensores del medio ambiente estadounidenses, se están obstaculizando la construcción y puesta en marcha de 14 nuevas líneas de producción de gas natural licuado en Estados Unidos. Esto significa que no se debe esperar un aumento en la producción estadounidense de gas natural licuado, y en consecuencia del helio y todos los demás subproductos enumerados hoy. Al mismo tiempo, según las estimaciones, alrededor del 28% del helio del mundo se encuentra en las entrañas de Rusia. Y después de unas jugadas en la industria interna del gas, Rusia reclamará un tercio del comercio mundial de helio, que como hemos visto, es un gas importantísimo para el mundo tecnológico y cómodo de hoy. ¿Y de dónde se obtiene el helio? Pues en gran parte del gas. El amoníaco, un gas incoloro con un olor acre característico, también se obtiene del gas natural, procesándolo a bajas temperaturas y alta presión. Y aunque sus usos son variados, la mayor parte del amoníaco se utiliza para la producción de fertilizantes o urea. De una tonelada de amoníaco se obtienen en promedio 800 kilogramos de fertilizantes, sin los cuales no habría cultivos, y por lo tanto no habría suficientes alimentos para la creciente población global. Los agricultores de América Latina, por cierto, dependen en gran medida de los fertilizantes rusos. Y sin gas no hay suficientes fertilizantes, y sin suficientes fertilizantes no hay suficiente comida. Y para no alargarles el cuento, les nombro un par de secretos más del gas. El pentano y el hexano son quizás los componentes útiles menos conocidos del gas natural, pero los especialistas de la industria de petróleo y gas lo conocen muy bien. Son ampliamente utilizadas como materia prima en empresas químicas de petróleo y gas, puesto que sin ellos, los procesos de separación de hidrocarburos son imposibles. También sirven en la industria de las pinturas y pegamentos. ¿Y de dónde se obtiene pentano y hexano? Pues en gran parte del gas. Los políticos de la Unión Europea aseguran que pronto podrán vivir sin el gas ruso, frases que suenan más a politiquería y demagogia que otra cosa, puesto que todo parece indicar que necesitarán más años de lo que esperan para conseguir la cantidad de gas y petróleo que necesitan y al precio que Rusia se los ofrece. Por eso es mejor escuchar a los que de verdad saben del tema, como los mandamás de la empresa química alemana BASF, que por cierto han advertido de las duras consecuencias si se impone un embargo a los suministros de gas rusos. Advirtieron que si las entregas de gas ruso se reducen en digamos un 50%, la empresa se verá obligada a detener el trabajo de su planta de Ludwigshafen, que es la planta química más grande del mundo. Y es que, teniendo en cuenta que la industria alemana depende en más de un tercio del suministro de gas natural ruso, la pregunta sigue siendo, ¿de dónde obtendrán las materias primas que las plantas químicas alemanas necesitan? ¿Cómo fertilizarán los agricultores alemanes la tierra cultivable? Pero el problema no es solo Alemania, el resto de países de la Unión Europea también sufrirán las consecuencias. Ya que si sufre el mandamás de la Unión Europea, sufren todos sus sobrinos, hijos y compadres. Como saben, la Unión Europea importa más del 41% de su gas de Rusia, pero su distribución es muy desigual. Italia, que sería una de las economías más perjudicadas si el viejo continente deja de importar gas ruso, compra a Rusia alrededor del 40% de sus adquisiciones totales de gas. Austria obtiene alrededor del 80% de su gas natural de Rusia y depende en gran medida de su flujo constante, especialmente para su industria y plantas de energía. El 87% del gas natural importado por la República Checa es de procedencia rusa, mientras que Eslovaquia se abastece de esta fuente rusa en casi un 100%. Pero la corona en la dependencia se la lleva a Alemania, no por ser el que mayor porcentaje tiene, sino por ser el eje y soporte de la economía europea. El año pasado, Alemania llegó a comprarle a Rusia el 55% de todo el gas natural que necesita. No en vano, en Alemania han apodado Día X al día en que el país deje de recibir gas ruso. Hablamos de 50.000 millones de metros cúbicos de gas que cada año Alemania recibe desde Rusia, lo que se traduce en 200 millones de euros al día para las arcas rusas. Y como hemos visto hoy, toda la industria alemana se encuentra bajo amenaza y al ser Alemania la que tira del carro de toda la economía de la Unión Europea, pues en el bloque andan un poco más que nerviosos con este tema.
En estos momentos una cosa es clara: sustituir el suministro de gas ruso a Europa de forma rápida es prácticamente imposible. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo hace un par de semanas el ministro de Energía de Qatar, subrayando que la capacidad de gas de Qatar, con quien la Unión Europea está negociando para aumentar suministros, no puede satisfacer la demanda de los consumidores europeos, aunque recalcó que sí podría hacerlo en el futuro, pero ahora eso es imposible. En ese sentido, expertos en el área energética aseguran que la industria energética de Oriente Medio no está adecuada ni preparada para abastecer a Europa. Más que nada porque los países productores tienen diseñada una industria para la extracción diaria de gas, y para suministrar adecuadamente a Europa tendrían que diseñar nuevas plantas y medios de distribución, lo cual tardaría por lo menos 5 años, afirman los expertos en el tema. La Unión Europea tiene grandes negocios con Estados Unidos y parece estar dispuesta a hacer lo que sea con tal de conservar su posición en este mercado. Ya veremos si en el camino no se lleva por delante las ilusiones y sueños de millones de europeos que se verán afectados por decisiones políticas. Y el tiempo lo dirá.